Y en aquel momento el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre en el vientre santísimo de la Virgen María. Con esta respuesta de María, el Verbo de Dios se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Vino y ya nunca nos abandonó. Es evidente el papel de María en este plan divino que se realiza, su colaboración con Dios y la gratitud que le debemos. ¿Qué hubiera pasado que la Virgen hubiera dicho que no? No, yo no quiero, no, a mí no me interesa. ¿Cómo hubiera sido diferente, verdad? ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos, pero ¿qué dijo ella? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Somos nosotros, como María, capaces de decirle al Señor, ante cualquier circunstancia que se nos presente, Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Será que somos tan valientes, tan obedientes de hacerlo? A veces no es cierto, no sé, a ustedes, a mí me pasa, a veces lo dudo, a veces como que será. A veces nos da miedo y se nos olvida que el Señor nunca nos abandona. O a veces de pronto pensamos primero en nosotros, en qué es lo mejor para nosotros, sin creerle a Dios. Aprendamos esto de María, a dar ese sí sin dudarlo. Después de que ya ha engendrado María a Jesús por obra del Espíritu Santo, la Biblia los textos bíblicos nos narran otra experiencia, es la visitación de la Virgen. ¿A quién? A la prima Santa Isabel. A su prima Santa Isabel. Lucas 1:39-56. Por aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Cómo se llama el hijo que iba a tener Zacarías y Isabel? Juan. ¿Juan qué? ¿Cómo le decían? Juan El Bautista. El Bautista. ¿Y ustedes se acuerdan Juan el Bautista? ¿Cuál era la misión que tenía? Llevar la buena nueva. Prepararle el camino a Jesús. Con el anuncio de la milagrosa concepción de Juan el Bautista, Gabriel quería hacerle, porque también fue el ángel Gabriel el que le anunció, ¿no es cierto, Isabel? Gabriel quería hacerle entender que había una estrecha relación entre estos dos niños, nacidos ambos de manera milagrosa. ¿Sí se acuerdan por qué? Sara era una señora muy de avanzada Isabel era de avanzada y edad. María demasiado joven. Pero los dos fueron concebidos de manera milagrosa, pero distinto, porque Zacarías e Isabel sí lo concibieron de la manera tradicional, como todos vinimos así. Sí, en cambio Jesús pues fue por obra del Espíritu Santo. Y la misión, el vínculo que unía a estos dos niños era el como ustedes decían ahora, ¿sí? Prepararle el camino a Jesús. Y cuando Isabel oyó del saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Isabel es la primera en exaltar a María por su maternidad. Le dice María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Fue Isabel la primera que reconoció esa maternidad en María y la exaltó. Fue la primera en reconocer a María como la Madre de Dios. Dice: ¿cómo es posible que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Inmediatamente la reconoció como la Madre de Dios. Y además le reconoció, le anunció una bienaventuranza evangélica. Dice: bienaventurada, bueno, acá dice dichosa tú que has creído, en otras versiones dice bienaventurada tú que has creído. Entonces, en este momento, cuando salta Juan en el vientre de Isabel, Juan se llena del gozo de la presencia de Jesús
Y ya Jesús empieza su obra santificadora estando en la barriguita de María. Qué bonito, ¿no es cierto? Santificó a Juan. De una así, estando tan chiquitico en la barriga. Tan bello, yo me concentro ahí y veo como esas imágenes ahí que llegan. No sé, una cosa muy maravillosa me ocurre. Tuvo que haber sido un episodio, una escena muy bonita, ¿no es cierto? Nosotros cuando somos papás le ponemos la mano en la barriguita. ¿Qué es lo que uno siente? ¿No? Qué bonito. ¿Qué dice Wilfredo? Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de sus siervos. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso. Su nombre es santo y su misericordia es eterna con aquellos que le honran. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. ¿Cómo se llama esta oración? El Magnífica. El Magnífica. Qué hermoso, el Magnífica. María estuvo con Isabel unos 3 meses, después regresó a su casa. Lina, me hiciste acordar la primera vez que el Señor a mí en oración me decía que iba a quedar embarazada por segunda vez. Y me dijo que me iba a llamar Isabel. Yo no sabía por qué. Cuando yo ya tenía 3 meses de embarazo, yo vine a oración aquí a la comunidad. Y el Señor, en esa vez, mejor dicho, mi corazón está que late porque me acordé. No me acordaba hace mucho tiempo de eso. Me acordaba de esa vez que yo fui a pedir la oración aquí en la comunidad del Señor. Yo me sentía muy mal, tenía 3 meses de embarazo y me sentía muy enferma, pero yo nunca había entendido por qué me decía Isabel. En el momento en que oraban por mí, el Señor manifestaba que me decía Isabel porque parecía que por dentro yo no tuviera la edad de esa época, sino que pareciera que estuviera más vieja internamente. Por eso me llamaba Isabel. Y en el momento en que en la oración me decía: San Gabriel en este momento te está anunciando que tienes 3 meses de embarazo y que tú es un niño el que viene en camino. En ese momento fue San Gabriel el que me avisó que venía Juan Eduardo en camino. Y ahí pues le creí al Señor que era un niño. Yo no tuve necesidad de ni confirmar. De ecografía ni nada. Nada. Bendito porque sea sabía Dios. que venía un niño en camino y me sanó. Me sanó porque estaba enfermo en ese momento. Me sanó y mi hijo también. Entonces ahí les cuento porque ahí ve a uno que todavía el Señor actúa y Él nos habla y nos anuncia su gracia y su amor. Amén. Amén. Gracias, bien. Bueno, María nos sigue enseñando muchas cosas. María, en el momento en que supo que su prima Isabel también esperaba un hijo, comprendió que debía ir a ayudarle, a visitarla y ayudarle, además porque Isabel pues era una mujer de edad. Por medio de esta visita, María no solo llevó a Jesús a aquel hogar, sino que el Espíritu Santo también se hizo presente en ese momento, en ese sitio. Consideran los estudiosos que ese fue uno de los primeros viajes que hizo María, ayudar a los demás. Y aún lo sigue haciendo, ¿verdad? Amén. Yo siempre recomiendo que le tengamos un altar a la Virgen en nuestras casas, que le oremos, le recemos el rosario, porque yo soy una convencida, y lo siento así, que María me visita. Desde que hace 3 años me enfermé, soy una convencida de que María nos visita en nuestro hogar. Es verdad. Hasta el final de la vida en el mundo, ella siempre estuvo viajando
para prestar auxilio a quienes los necesitaban. También fue María la primera en tener una marcha misionera, ya que ella fue a llevar a Jesús a que bendijera a otros, a Zacarías, a Isabel, a Juan. Y ella sigue llenándonos de esas obras de amor. María es la verdadera y permanente arca de la alianza, es decir, la morada de Dios. Por eso ustedes escucharán mucho, especialmente en esta comunidad, referirse a María como el arca de la nueva alianza. Si acogemos a María, es el camino correcto para recibir no solo a su Hijo, sino también al Espíritu Santo, como le sucedió a Isabel y a su hijo Juan. Después María, nos dice el texto bíblico que estuvo 3 meses. Pues María se regresó a su casa y José se dio cuenta que su esposa estaba esperando un hijo. Pues oh sorpresa para José. Él en silencio, como nos dice el texto, la repudió. Incluso dicen los textos que él quiso darle un acta de repudio. En esa época el acta de repudio se le daban los esposos a las esposas, solamente esposos a esposas podían darles un acta de repudio por lo que fuera. Si no sabían cocinar, las podían devolver para la casa. Afortunadamente hoy no, porque si no a mí ya me hubieran devuelto. Yo creo que mi mamá me recibió. A mí me enseñaron. Los que casi no sepan cocinar, pues devuelvan a la casa. No, ya, eso no se puede, los cristianos católicos. Entonces José pensó en darle un acta de repudio para que ella pudiera volverse a casar, si así lo quería. Pero ¿qué sucedió? Nos dice Mateo 1 del 18 al 25. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no han vivido juntos, concebió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. En esa cultura, el esposo era el que colocaba el nombre del hijo y normalmente era un nombre que venía de generación tras generación. Por eso que en el caso de Juan también, cuando el arcángel Gabriel le anuncia a Zacarías que va a tener un hijo, que van a tener un hijo con su esposa Isabel, le dice que le coloque por nombre Juan, pero pues no era lo normal, o sea, debía llamarse Zacarías. Cuando él decide decir sí, obedecerle al ángel, pues como que la familia le dice: oiga, pero ¿cómo así? Sí debe llamarse de otro modo. Igual sucede acá. Le dice a José el ángel que le debe colocar como nombre Jesús. Y ya vemos qué significa Jesús, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Pobrecito José, ¿no es cierto? Pero bueno, menos mal el ángel se le apareció. Lo hizo sufrir un poquito, pero se le apareció. Y que no era un esposo terco como lo envió. Él entendió. Yo no lo dije. Un momento. Deja de este hombre un noviazgo
algo, pongámosle aquí este noviazgo joven, que no han tenido relaciones, y resulte aquí María a Sergio y le diga: ay, mi amor, estoy envasada por el Espíritu Santo. ¿Qué le va a decir Sergio? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cierto? ¿O qué diría Sergio? Ay, esa era una época allá y esta es otra época. En esta época no le puede creer. No, es que Una época tan estamos sana, viviendo tan bella. un caminar espiritual siempre. El hombre vive un caminar espiritual. Bueno, Hoy sí. puede ser posible. Claro. Para Dios nada es imposible. Llevan una vida Lo que pasa es que como espiritual, sí. nosotros somos tan Sí. incrédulos, no creemos en las manifestaciones, mucho menos vamos a ver que hoy María está embarazada de Sergio, pero sin tener relaciones. ¿Sí ve? Pero si él es una persona convencida de Dios y si tiene una revelación, va a creer y va a actuar y va a aceptar a María Es como pues, su sí. mujer. Ajá, sí. Confirmado. Bueno, entonces ya José solucionó todas sus dudas, ya le creyó, ya el ángel le reveló. Entonces, pues continúan con la boda. ¿Se acuerdan que eran dos partes, no? Entonces ellos estaban en la primera parte de la boda. Ya en este momento continúan con la boda y es cuando María se va a vivir a la casa que José había estado construyendo para ellos. En este momento José ha comprendido que su esposa es realmente la Madre de Dios. Ha comprendido que él es un descendiente de David, por medio del cual se realizarían las profecías. Ha entendido que Dios ha encomendado a su cuidado las personas más importantes que jamás hayan existido, a Jesús y a María. Después de esta aparición, José y María se dirigen a Belén, en Judea, a unos 120 kilómetros de Nazaret. Este viaje se debió a un decreto promulgado por César Augusto, por el que todos los habitantes del imperio debían censarse en la ciudad donde habían nacido, de donde eran originarios. La humilde pareja de muy bajos recursos duerme en las afueras de Belén, refugiándose en una de las cuevas utilizadas por los pastores. Allí María da a luz a su hijo primogénito, al que acuesta en un pesebre porque no había lugar en la posada. ¿Cómo nos narra Lucas el nacimiento de Jesús? Lucas 2, 1 al 7. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Las mujeres no tenían que ir a acompañar a los esposos a censarse, pero José, cuentan los historiadores, no quiso dejar a María, posiblemente porque ya veía que estaba muy gordita y de pronto van a ser... Entonces dijo, no, yo voy con ella. O tal vez dicen que fue porque quería que Jesús pues también perteneciera a esa línea de David. Entonces al inscribirla a ella, pues inscribir y quedaría inscrito su hijo. Entonces él se la lleva, él se la lleva para Belén y bueno, sucede que el nacimiento de Jesús cumpliéndose la profecía de Miqueas. María brilla por su suprema exaltación, Madre de Dios. Voy a leerles algo que es posible que alguien lo haya escuchado rebatir o decir no estoy de acuerdo con esto.
Es para que tengamos fundamentos. Madre de Dios, debemos comprender bien este título maravilloso. Nunca en el Evangelio leemos esta expresión, sino que María es descrita y llamada continuamente Madre de Jesús, y se dice claramente que Jesús es Dios. Por tanto, cuando los primeros escritores cristianos usaron el término Theotokos, engendradora de Dios, no encontraron ninguna objeción. En la Biblia, en el idioma original decía Theotokos, y Theotokos traduce engendradora de Dios. Por eso dijeron, sí, la Madre de Dios. Sin embargo, alguien se opuso a este título, porque había caído en un error cristológico. Sostenía que en Jesús había dos personas, la divina y la humana, y que por lo tanto María era madre solo de la persona humana de Cristo. Era madre de un hombre. Surgió la polémica que ocasionó el concilio de Éfeso en el año 431. La preocupación del concilio fue principalmente cristológica. Se definió que en Jesús hay una sola persona, la del Verbo, que encarnándose en María asoció a la naturaleza divina la naturaleza humana. Por consiguiente, María es verdadera Madre de Dios, porque su Hijo es verdaderamente Dios. Para no incurrir en errores es importante entender bien esta verdad. Nunca se ha pretendido hacer de María una diosa. Ella sigue siendo siempre una humilde criatura como nosotros, que tuvo necesidad de ser redimida por Cristo. Y aquí el título tampoco significa que Dios tenga necesidad de una madre que le transmita la divinidad. El título Madre de Dios es un título cristológico. Significa que Jesús, nacido de María, es verdadero Dios. Con este título se afirma que Jesús es Dios desde el primer instante de su concepción, por lo cual María es verdaderamente madre de un hijo que es Dios. He aquí porque justamente la proclamamos Madre de Dios. Amén. Amén. ¿Sí entendieron? Estamos listos para el debate con nuestros hermanos separados. Bueno, acá está el mapa donde nos muestra Nazaret, y me lo van a prestar el indicador. Está Nazaret y miren dónde está Belén acá abajo. ¿Sí ven? Que todo lo que tenemos que acá abajo, desde Judea hasta Belén. Entonces ellos tuvieron que recorrer todo ese camino. Lina. Acá está Belén. Y ellos estaban por allá arriba en Nazaret. El nacimiento de Jesús, narrado por Lucas, ya lo leímos, es narrado en hechos simples. Un ángel se le presenta a los pastores después de que nace Jesús y les dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran alegría para todo el pueblo, porque hay hoy un Salvador ha nacido en la ciudad de David, y él es el Cristo Señor. Y esta es la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y sobre un pesebre. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz al hombre su voluntad. Alabarán de esta manera a Dios los ángeles. Resulta que Dios siempre se ha manifestado y ha preferido a los pequeños, ¿verdad? A los pobres, a las personas que según la mentalidad humana no cuentan. Pues resulta que en esa época los pastores no tenían buena fama. A pesar de que económicamente era un gremio que le aportaba mucho a Israel, no se tenían en cuenta ni para ser elegidos como jueces, ni para estar a atestiguar en los tribunales. Por dicho, no tenían derechos civiles. Y es precisamente a ellos a quienes Dios les anuncia que ha nacido el Señor. Es por esto que el Señor siempre nos sorprende, ¿verdad? Y tenemos que dejarnos sorprender. Los pastores obviamente van y creen que el niño es el Mesías prometido, y alegres por esto son los primeros divulgadores de Cristo en anunciar la buena nueva de que ha nacido el Salvador.
Amén. Muchas gracias. Comunidad Católica Carismática María Reina de la Paz. Mi comunidad. Tu comunidad. Nuestra comunidad.